Hola, bienvenidos de nuevo al Aula Costeira. Esta ocasión la vamos a dedicar a un producto muy especial que es nuestro licor de café Lua Jamaica Blue Mountain. La copa de cata que vamos a utilizar es también muy especial, de hecho fue seleccionada especialmente por el señor George Yedel para este licor café y que ustedes pueden adquirir conjuntamente con un estuche de Lua Blue Mountain en nuestra web. Si no tienen este modelo concreto, pueden utilizar una copa de cava alta tipo flauta o el típico catorujos con el cáliz en forma de lira. Como siempre, el ambiente que rodea la cata debe ser tranquilo y confortable, en una estancia bien iluminada y en ausencia de ruidos que nos desconcentren. Serviremos antes de nada un poco de licor en la copa para que se atempere mientras hablamos de su elaboración. La temperatura de la nevera es un poco más baja que la ideal de consumo, de modo que si el licor está demasiado frío no podremos apreciar todos sus matices. Así que vamos antes de nada a servir un poco de licor. Nuestro exclusivo licor de café de Jamaica, Lua Blue Mountain, está elaborado partiendo de dos productos extraordinarios, el orujo de Galicia y el café de Jamaica Blue Mountain. Los bagazos de los que procede están especialmente seleccionados de las uvas autóctonas Trisadura y Torrontés y destilados en arrastre de vapor lentamente para conseguir una destilación muy suave que respete al máximo las características de la uva. Una vez tenemos el aguardiente, comienza la maceración en frío de los granos de café de Jamaica. Recién tostados se añaden al aguardiente para que poco a poco vayan cediendo sus aromas y su sabor al destilado. Terminado el proceso de maceración, separamos el aguardiente del café y preparamos un almíbar con azúcar de caña. Ese almíbar le va a aportar el dulzor característico y su cuerpo y su extracto tan peculiar. La elaboración es muy sencilla, simplemente se trata de contar con la mejor materia prima y aprovechar todo su potencial. Ya tenemos el licor a la temperatura ideal, aproximadamente sobre los 10 grados centígrados, así que vamos a comenzar la cata. Empezaremos como siempre por la fase visual. Tomamos la copa por la parte baja del tallo y la inclinamos sobre un fondo blanco. Aquí observamos el bello color caoba con matices ambarinos en el ribete. Pasamos ahora a la fase olfativa. Agitamos ligeramente la copa y olemos. El aroma es muy intenso, es profundo, complejo, lleno de matices donde destacan sobre todo los aromas del café, el tueste, los ahumados, los frutos secos y unas ligeras notas o recuerdos a piel de cítricos. Vamos a pasar a la fase gustativa, donde tomaremos un pequeño sorbo. El licor es cálido y suave, estructurado, denso, untuoso, con un posgusto muy largo donde la presencia del café se hace más evidente y persiste largo tiempo. ¿Cuáles son las situaciones ideales de consumo de este licor? Evidentemente se trata de una copa que acompaña muy bien la sobremesa, ya sea tomada así sola, con una compañía, o armonizando con los postres clásicos o los postres de la nueva cocina. Desde luego, una sobremesa acompañada con el licor de café de Jamaica es un verdadero placer. Como ha sido un placer el hacer esta cata para ustedes, les invito a que sigan visitando nuestra web, donde encontrarán más contenidos y capítulos del Aula Costeira, el aula de la cultura del vino.